Intervención con víctimas de violencia desde una perspectiva de género, que será disertada por la licenciada Liliana Hendel, de quien se leerá su síntesis curricular. Defensora de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales con una amplia trayectoria en comunicación, política y activismo de género. Desde 2020 se desempeña como secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales. Es autora del libro Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Ha sido conductora de radio y televisión, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina y consejera del Fondo Mujeres del Sur. Ha representado a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en articulaciones con organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas. Acompaña a la licenciada Liliana Hendel, el director de Profesionalización e Innovación Educativa de la Escuela Judicial del Estado de México, licenciado Manuel Orlando del Prado Ramírez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Liliana Hendel. Buenas tardes, ahí estamos bien. Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes todavía no almorzaron. Muchísimas gracias. Qué susto, ¿no? Esto es, cada vez que hablamos de los feminismos, algo sucede, la tierra se mueve, empieza a haber alguna sintomatología. Les agradezco muchísimo, gracias por acompañarme, gracias Orlando, muchísimas gracias. Voy a moverme, a ir y venir. Vamos a hacer, les quiero contar, por un lado agradecerles a todas las personas que se acercaron ayer. El material tanto de la participación de ayer en el panel como este material de Power, como por una cuestión lógica, lo voy a hacer más rápido, dado que toda esta situación nos ha llevado un tiempo, pero queda a disposición de quien lo quiera tener. Quiero hacer algunos comentarios antes de iniciar con el Power. Es interesante, escuchando recién a las colegas, cuando hablamos del sesgo, ¿no? Recién alguien decía que no está de acuerdo con el sesgo que tiene que ver con la perspectiva de género. Ahora, quien tiene una formación sólida y una profunda convicción en relación a las cuestiones de la alienación parental o de la implantación de memorias y escucha a una familia, escucha desde ese sesgo. Entonces me parece que es interesante pensar que cada quien escucha desde el lugar de su convicción, de su ideología, de sus conocimientos, de sus saberes y de su formación. Y en relación a la pendiente de nuestro panel de ayer, también es cierto, por supuesto, que los niños y las niñas mienten. Soy madre de una hija, de 2 hijos, tengo 4 nietos varones, 3 nietas mujeres. No tengo duda, doctora, los niños a veces mienten, obvio. No mienten cuando se trata de abuso sexual. No mienten cuando se trata de golpizas. Y cuando mienten con sus palabras, sus dibujos, sus síntomas, sus actividades desmienten absolutamente algunas de las cuestiones. Esto me parecía importante. Ayer hablábamos de poner en contexto y, por supuesto, vamos a hablar desde la mirada que nos dan los estudios de género. A ver. Insistimos. Ahí avanzó. De un lado, porque si aprietas los dos, como que se mueve. Ah, buenísimo. Bueno, acompañar víctimas implica también generar intervenciones exitosas. Y por supuesto tenemos un largo derrotero para describir y definir quiénes son víctimas, cómo son las víctimas. Hablaba hace un ratito después de la brillante exposición del maestro Sergio Valls acerca de cierta zona de confort en la que parecieran quedarse, incluso después de mucho tiempo, algunas personas como víctimas. Por lo tanto, insisto, contextualizar siempre es importantísimo. Y creo que una cosa realmente valiosa para empezar a hablar de las mentiras del patriarcado es entender que una mentira principalísima que estamos viviendo en este momento, sobre todo las generaciones más jóvenes, es suponer que hemos llegado a todas las igualdades posibles, que efectivamente ya no hay brecha, ya no hay diferencia, somos iguales, mujeres, varones, diversidades sexogenéricas,
todas disfrutaríamos de la misma posibilidad de ser presidentas, de heredar o de votar, de tantas otras cuestiones que hasta hace muy poco tiempo nos estaban vedadas. Bueno, la verdad es que esto no es así. Bueno, evidentemente, ahí estamos. Tenemos varias posibilidades de pensar cuánto hace que la figura de la mujer es demonizada, es atacada. También nos podemos preguntar por qué. Podemos volver a leer la Biblia, podemos leer el Maleus Maleficarum y entender que el mayor genocidio de la historia fue, sin ninguna duda, el tema de las hogueras con brujas, consideradas brujas. Durante más de 2 siglos, muchas personas acompañaron, estudiaron y decían que como estaban estudiando ese fenómeno entonces existía. Bueno, parece ser que nunca han logrado demostrar muy fehacientemente que efectivamente las mujeres somos brujas. Lo discutimos después si quieren, ¿no? Porque claro, hay algunas acepciones acerca de eso y a algunas de nosotras nos encanta decir que sí que somos brujas. Tenemos muchas definiciones de patriarcado. Me gusta mucho Diana Mafía, es una filósofa feminista argentina que retoma este concepto de Hannah Arendt acerca del patriarcado como sistema. Reitero, no se trata del ataque hacia un varón, se trata de un sistema donde hay una enorme cantidad de personas que sin ninguna duda son parte de un engranaje. Les recomiendo mucho. Me parece que me voy a quedar acá porque me cuesta un poco leer, así que voy a quedar, gracias. Claro. Gracias. Manejar el aparatito e ir leyendo al mismo tiempo se hace un poco difícil, sobre todo porque quiero pasar esta parte rápidamente. La ley 26.485 en mi país es una, como les contaba ayer, es una ley que habla acerca de la violencia económica y las muchas tipificaciones. Lo decía Sergio Valls hoy. Si nos atenemos estrictamente, bueno, entonces no podríamos hacer nada porque todo podría entrar en aquello que se denomina violencia. Por supuesto, poder diferenciar un delito de una mala acción, de un conflicto. Cuando hablamos del Maleus Maleficarum, la escritora dice, bueno, también poder separar en esa época lo que es un delito de lo que es un pecado, ¿no? Como para poder entender qué es lo que vamos a judicializar y que no. Entonces, poder hacer foco para poder trabajarlas hoy en violencia económica, violencia institucional y silenciamiento. Hoy mismo a la mañana leía una nota que publica Oxfam, es una ONG que les recomiendo buscar, que habla acerca de la concentración de la riqueza. Desde el 2020, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo periodo, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. A este ritmo se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza. Sin embargo, en tan solo 10 años podemos tener nuestro primer billonario. Hoy salió publicado otro artículo de Oxfam donde refuerza estos estudios. Y como decíamos ayer, esta incrementación de la pobreza cae sustancialmente sobre las mujeres madres, sobre los hogares monomarentales y sobre las disidencias sexogenéricas a las cuales todavía, a pesar de las libertades que en muchos países hay, pero en muchos otros no, les resulta muy difícil encontrar refugios y situaciones laborales. Si hablamos de la cocina de los cuidados, el 45% de las mujeres sufrió alguna vez violencia de género. Y es interesante ver que de todos los hijos e hijas que no conviven con sus progenitores, el 90% no recibe la cuota alimentaria correspondiente. En mi país,
La no recepción de lo que se denomina cuota alimentaria es el delito económico más impune. Es un delito económico impune. Hay personas que se han dedicado a estudiar, especialmente, sobre todo en los últimos años, el impacto de la violencia económica sobre las mujeres. A ver. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, trabajamos el 3% del total de las horas, tercera parte de las horas de trabajo, recibimos el 10% de las ganancias mundiales y ¿saben qué? Somos dueñas del 1% de la propiedad. Esto no lo decimos las feministas. Pero me parece importante, cuando hablamos de las desigualdades, cuando hablamos de las mediaciones, cuando hablamos de las relaciones que se producen en los sistemas judiciales, entender que estamos en un territorio desigual y que intentar mirar como iguales a los desiguales, lo único que produce es daño. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Los derechos de la mujer son derechos humanos desde 1948. Los derechos de la mujer son reconocidos como derechos humanos desde 1948. Podemos preguntarnos antes qué era lo que pasaba, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño es posterior. Y es muy interesante esta frase de Audre Lorde: no desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo. Si los sistemas judiciales son androcéntricos, si a lo largo del inicio de la historia han sido escritos y pensados por varones, porque las mujeres no accedíamos ni a la lectura, ni a la escritura, ni a los libros, entonces podemos pensar en esto que dice Audre Lorde: no desmontaremos la casa del amo con los instrumentos del amo. Vamos a tener que preguntarnos, y estos eventos y estos encuentros y estas reuniones son muy importantes para poder repensar, pensar conversando, dice Rita Segato, que es una frase que a mí me encanta. Pensar conversando. ¿Cómo hacemos para que todas estas desigualdades que son estructurales, que no son la decisión de una persona, puedan empezar a modificarse seriamente? Seguramente en todos los países hemos seguido toda esta situación de Francia en relación a Pelicot. ¿Todo el mundo sabe de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Saben? Levanten la mano. ¿Sí saben? Sí. Una mujer que durante 10 años fue drogada y abusada por su marido, que convenía, contrataba, llamaba a otros varones y luego la violaban estando ella absolutamente drogada. Hay un caso Pelicot argentino, el infierno de violaciones que sufrió una mujer en Lanús, que es un territorio de la provincia de Buenos Aires, a manos de su marido swinger. Quiero decir, traje esto de Pelicot porque me pareció, esto está sucediendo en este momento, me pareció que es importante contextualizar y entender que estas cosas suceden hoy. Que nos matan hoy, nos violan hoy, ganamos menos hoy. Y de esto hablamos cuando hablamos de patriarcado. No solo estamos hablando de una cosa antigua que se nos quedó en el tiempo y que bueno, Lili, ya pasó, dejémonos de jorobar con esas viejas historias. No, no, no. Estamos hablando de algo que ha sucedido en Francia, de algo que está sucediendo en la Argentina, de algo que sucede no solo en nuestra región, sino que sucede en el mundo. Mi marido me pega lo normal, ayer lo mencionamos, es un brillante título de un brillante profesional como Miguel Lorente Acosta, español, él, feminista, él, un gran trabajador que por supuesto también ha trabajado mucho con todo lo que tiene que ver con el llamado síndrome de alienación parental y la custodia compartida. Pero lo traje básicamente por el tema del título, ¿no? Me parece un hallazgo. A mi marido me pega lo normal. Era pediatra, atendía a mujeres que llegaban a su consultorio y cuando notaba alguna situación extraña entre los niños o con su mamá y le preguntaba concretamente a la mujer, ¿pero a usted le pega?
bueno, doctor, mire, a mí mi marido me pega lo normal. Entonces me parece que eso, que hasta puede producir una cosa como de risa, nos da una pauta de la normalización de situaciones de violencia que seguramente gracias al trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras de los derechos humanos y particularmente de los feminismos, hoy nadie diría me pega lo normal, pero sin embargo parece normal estar celoso, parece normal sacudir, parece normal revisar el teléfono, parece normal impedir que alguien pueda estudiar o hacer una actividad de noche. Bueno, no es normal. Mi marido me pega lo normal, una podría decir mi novio no me deja salir, mi novio me revisa el teléfono, mi novia me revisa el teléfono. No, no es normal, de ninguna manera. Una cosa interesante que señalaba justamente Acosta es solo 3 de cada 10 hombres a quienes le ofrecían violar a la esposa, estoy hablando del caso Pelicot, le decían que no. Va de nuevo, solo 3 de cada 10 decían que no. 3 de cada 10 de los varones que Pelicot llamaba para que violen a su mujer estando drogada decían que no. Eso quiere decir que 7 decían que sí. Y esto sucede hoy. Y sucede en Francia, que una idealiza, ¿no? Si pasa en Francia. Muy brevemente, les cuento que estas son las actividades que hacemos en la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza, donde tengo el alto orgullo y el honor de ser la primer secretaria. Solo para poder contarles que en este contexto lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo, es implementar políticas públicas. Hoy Brenda hablaba de las políticas públicas y me pareció súper interesante, además, poder generar este intercambio por eso, porque sí es factible, cuando hay decisión política, generar políticas públicas que contengan esta problemática, para problematizarla, no para darla por cerrado. Que esto también me parece que es importantísimo. Problematizar lo que sucede, ponerlo en contexto, escuchar con una escucha activa a quienes vienen a pedir que las ayudemos por alguna u otra situación por la que están atravesando. Y también sucede, Brenda, en mi país, que las pericias solo se toman en valor si son oficiales. Y hemos tenido una situación entre las tantas madres protectoras a las que hemos acompañado, donde la pericia privada hablaba de un abuso crónico, esfínter anal roto, de una criatura de 5 años varón, y en la justicia no se la consideró hasta que la pericia oficial confirmó exactamente lo mismo. ¿Y saben qué? Ya que estamos en esto, se los cuento, dije que no me iba a dispersar y no puedo. La situación terminó en que en el juzgado consideraron que las cicatrices que había en el cuerpo de Nacho, que así se llama esta criatura, eran consecuencia de una constipación crónica. Y el violento fue sobreseído. Y esto que les estoy diciendo sucedió hará 2 o 3 meses. De esto se trata la misoginia. De esto se trata la misoginia y la estructura patriarcal del sistema judicial. Hay un libro precioso de Beatriz Gimeno que se llama Misoginia Judicial, una española. Yo misma hice una charla TED que se llama El crimen perfecto de la justicia machista y que toma en consideración estas cuestiones justamente, ¿no? Bueno, estas son algunas líneas y algunos programas que trabajamos en la Secretaría, y si alguna en algún momento tiene algún interés en particular sobre alguna de estas cuestiones, por supuesto, en los pasillos o en el día de mañana podemos charlar acerca de lo que quieran, porque hoy no vamos a tener la posibilidad de ingresar en ninguna de esas. Pero sí me parece interesante señalar que las políticas públicas referidas al tema de la menstruación han marcado un antes y un después en relación a cómo se trabajan estos temas. No solo porque menstruar es caro, como dice
como dice ahí el banner, sino por todo lo que implica poder hablar acerca de la menstruación. Otros de los tantos temas patologizados y olvidados por una medicina absolutamente androcéntrica, tan androcéntrica como la justicia, tan androcéntrica que algunas cuestiones físicas simplemente son subdiagnosticadas porque el modelo de referencia es un modelo masculino. Por lo tanto, una mujer puede tener endometriosis, por ejemplo, que es una enfermedad absolutamente habitual, lamentablemente, y se subdiagnostica. Por eso, llevar adelante una política pública con el tema de la menstruación, sobre todo en los barrios donde es muy difícil poder acceder a comprar productos de higiene menstrual, es una política pública. Es imprescindible hablar de masculinidades. Durante mucho tiempo, los feminismos trabajamos sobre el tema de las violencias de género haciendo foco, primero en lo más visible, y lo más visible, por supuesto, es el feminicidio. Gracias a las primeras estadísticas acerca de los feminicidios y un gran trabajo de Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, que empieza a ponerle nombre a este crimen que antes se llamaba crimen pasional. Empezamos a poder desglosar, como en las capas de una cebolla, todas y cada una de las situaciones que suceden en relación a este tema. Íbamos dejando de lado, ¿no? Íbamos dejando de lado el tema de las masculinidades, por múltiples razones, no importa ahora entrar en el detalle. Pero hicimos foco durante más de 20 años en la atención a las mujeres, en los refugios, en los grupos de asistencia, en fin, en algunas teorías punitivistas que por supuesto no han logrado bajar, como muy bien explicaban hoy algunas colegas, no han logrado bajar el índice de los feminicidios. Trabajamos masculinidades en la Secretaría de Mujeres Políticas Públicas, con políticas públicas, talleres itinerantes, con demanda espontánea y con varones judicializados. Y como muy bien decían hace un rato, los varones judicializados no van porque quieren, van porque los mandan. Y como los mandan, saben que la única manera que en algún momento puedan recuperar totalmente su libertad es yendo. Ahora, esa sería la mala noticia. La buena noticia es que de cada grupo que va, algunos en las actividades de los talleres, en las conversaciones con otros, en la relación con las coordinadoras, hacen un clic donde de pronto empieza a haber cierta conciencia de la responsabilidad del daño. Y esto me parece muy importante, ¿no? Proyecto Barcelona fue un proyecto pionero en ese sentido. Y me parece que en un primer momento no se le ha dado la suficiente importancia. Estamos retomando la idea de trabajar las masculinidades en prevención, en las escuelas y luego cuando el daño ya está realizado y ya no podemos hablar de prevención primaria. Publicidades. Comerciales. Tengo una lista. Si alguna vez tiene que preparar un trabajo, me las piden y yo encantada las circulo. Pero erotizar la violencia es parte del sistema. Y cuando una mira ciertas publicidades, lo ve con mucha claridad. Sufrimos las consecuencias de la idealización de la maternidad, de las huellas del amor romántico y de la belleza colonizada. Cuando hablamos de la multiplicidad de violencias que vivimos particularmente las mujeres, lo cual no significa que los varones no vivan violencia, sí. Hoy estamos, a mí me encanta porque a los cardiólogos no les piden que hable de pediatría, pero a las feministas todo el tiempo nos están diciendo, sí, pero también hay otras personas que sufren violencia, sí, pero yo vine hoy acá para hablar de estas violencias en particular. De ninguna manera significa que estén negando que las otras violencias también existen. Violencia física, como decíamos, fue la primera violencia que empezó a llamar la atención. De mi marido me pega lo normal a la cantidad de muertes que en los grupos de mujeres empiezan a registrarse como no tan naturales. El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. No tenemos estadísticas. Nuestros países no tienen
suficientes y adecuadas. En algunos países hay más y más tempranamente, porque empezaron más temprano y empezaron a trabajar mejor. En otros se iniciaron, como en mi país, por ejemplo, la posibilidad de tomar estadísticas, y por supuesto con el gobierno actual va a ser absolutamente imposible tomar estadísticas de nada, pero sobre todo de cuestiones referidas a violencias contra mujeres y diversidades sexogenéricas. Se desconoce cuántas de las muertes ingresadas son por situaciones de violencia sexista o machista. No hay suficientes protocolos adecuados. Todos nos vamos a morir porque en un momento el corazón se detiene. Paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿qué investigación se hace? ¿Cuánto se toma en consideración si hubo o no denuncias previas? ¿Qué situación acompaña esa situación de muerte, de cadáver? Bueno, todavía estamos muy lejos. Se desconoce sobre todo cuántos aparentes suicidios, según la carátula judicial, han sido inducidos por situaciones de violencia de género, que hoy denominamos violencia machista, para que no haya estas confusiones de las cuales también habló Sergio en un momento, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pero ¿cómo voy a ir a denunciarla si me estaba peleando con mi cuñada? Ella es la hermana de mi marido. Bueno, me parece que hablar de violencia machista va redefiniendo con el valor que le damos a cada palabra, que se trata de aquellas situaciones donde un varón ataca a una mujer o a una identidad feminizada. Dice Françoise Héritier, que es una filósofa francesa que habló mucho acerca del tema del acoso, murió hace muy poquito, en el 2017. La humanidad es la especie más estúpida. Es la única donde los machos matan a sus hembras. Tenemos una estadística en la Argentina de femicidios, lesbicidios, trans y transvesticidios. La Casa del Encuentro es una ONG, no son estadísticas oficiales. Y yo como periodista, los primeros insumos que teníamos quienes trabajábamos con estos temas eran de la Casa del Encuentro, porque no había estadísticas oficiales. La Casa del Encuentro toma para hacer un conteo cuantitativo de cómo está la situación para poder hacer un diagnóstico, lo que se publica. Y es lo que se publica en algunos medios, ni siquiera en todos. Por lo tanto, podemos suponer con absoluta casi certeza que si este es el dato que tenemos en la actualidad de lo publicado, tenemos una infinita cantidad de no publicados. Y por supuesto, tenemos en los barrios más alejados, en los centros más alejados, que no solo no llegan a ser publicados, sino que nunca son suficientemente asistidos, un número mucho más alto. Está claro que en la República Argentina nos matan de a una por día, por lo menos. Los cadáveres los ponemos nosotras. Los asesinos, lamentablemente, son varones cis heterosexuales. Esta es la estadística. De las más de 3.439 mujeres asesinadas en todo el 2023 en México, solo 831 fueron investigadas bajo los protocolos de feminicidio, lo que arrojó una media de 2.2 mujeres asesinadas por razón de género durante todo el año, una cifra superada por los crímenes registrados durante mayo pasado. Las palabras, y por eso insistimos en qué decimos, cómo lo decimos, qué palabras utilizamos. El masculino universal ha construido a las mujeres como las primeras desaparecidas. Quienes insisten y se enojan por el uso del lenguaje ahora llamado inclusivo, correspondería preguntarles por qué se enojan tanto. En realidad, suponer que el masculino es un universal y que el masculino nos incluye es ideológico, no es gramatical. La lengua no sufre cuando la tocamos y la cambiamos y la modificamos. Y si no, podemos leer, por ejemplo, el poema del mío Cid,
O podemos incluso leer revistas, a mí me gusta acumular revistas de hace 15 o 20 años, no mucho, porque el mío sí tiene más, para poder ver si hablamos igual. No, no hablamos igual. Y ahora además con TikTok, con Twitter, con Instagram, no hablamos igual. Sin embargo, la modificación del lenguaje con la propuesta de un lenguaje inclusivo produce una tirria, produce una cosa que vale la pena preguntarnos, pero ¿por qué será tanto, no? Que produce semejante escozor, que nos saludemos diciendo todas y todos, además de otras cuestiones que son mucho más pertinentes. Fue hallada con vida, sin vida, en la vera del río, vestida, desvestida. Bueno, no fue hallada, fue asesinada. No la desaparecieron. Alguien la secuestró y la metió en una red de trata para prostituirla. La utilización del lenguaje no es un tema inocente, es un tema ideológico y político y debería preocuparnos no solamente a las feministas, es un tema de la calidad democrática. Bueno, ahí tenemos, a mí me encanta el de los pañales, porque queda clarito, ¿no? Que las mujeres somos princesas, pero los varones son campeones. Para que quede clarito cuál es el rol que le cabe a cada quien en esta sociedad. No soy descendiente de esclavos. Yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Y por supuesto, plantearlo de uno u otro modo marca una diferencia. Insistimos, y aquí se habló mucho también, de la prevención en la escuela primaria para evitar las violencias de género. Poder trabajar con los adultos y adultas responsables docentes, con las propias infancias y con las adolescencias. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Ustedes habrán vivido también aquí aquello de con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas implica que no podemos avanzar con educación sexual integral, que no podemos avanzar hablando acerca de algunos temas. Parece entonces que tenemos las mismas oportunidades, pero ¿qué tal si lo revisamos, ese concepto? Tenemos formas de violencia económica patrimonial. En las relaciones de pareja, heterosexual sobre todo, cuando son jóvenes, impedir que trabaje, robarle o destruirle los documentos, robar dinero, hacerle vender sus bienes. En los casos de divorcio, no acceder al darle el 50% de bienes que corresponde, quitar subsidios a los jefes, a las jefas, porque figuran muchas veces como jefes de hogares monomarentales, porque se considera jefe de familia al progenitor incumplidor. La estadística de hogares monomarentales es muy alta. Y también quiero decir que están negadas las violencias contra las mujeres mayoras. Las mujeres mayoras también son atacadas, también son violadas y también tienen enormes dificultades en la cuestión patrimonial. Hay algo en relación a la cuestión que tiene que ver con esto del progenitor incumplidor, que es la idealización de una familia. El ideal de una familia constituida por un varón, una mujer, con una hija, con un hijo, con una gatita o un perrito. Ese ideal no existe, no hay lugar donde se genere mayor conflictividad que en el seno del hogar. Las mujeres lo sabemos. No hay lugar más peligroso y más riesgoso para nosotras que nuestra propia casa. Eso es lo que muestran todas las estadísticas que se trabajan alrededor del planeta. Porque la otra cosa importante de señalar es que la cuestión de la violencia machista no es un tema regional en América del Sur, no es un tema europeo, es un tema planetario. Y en cada lugar tiene características diferentes en relación a lo cultural, a lo económico, a lo que hoy llamamos la interseccionalidad, los diferentes aspectos que impactan sobre
esas situaciones, pero siempre hay una idea de subordinación. Hoy decíamos, empieza en la Biblia, las mujeres somos culpables de algo desde el origen del mundo, ¿no? Eva y el pecado. Y así podemos seguir. Rita Segato dice, en todas las comunidades tribales he encontrado esta fantasía del mito adánico, o la vagina dentada, o las lideresas que atacan, o las mujeres brujas que convierten a los hombres en no sé qué. Bueno, hay algo muy interesante que se constituye ahí y que con toda seguridad las antropólogas y las historiadoras feministas han empezado a desentrañar, no se crean ustedes que hace mucho tiempo. Bueno, los impuestos aumentan la brecha de género, eso en todo caso lo vamos dejando. Y hay todavía una división sexual del trabajo. Yo no sé si ustedes han ido hace poco a una juguetería, yo trato de no regalarle juguetes a mis nietas y nietos, pero entro igual porque hay cosas que me las piden. Y sigue habiendo góndolas celestes, azules, góndolas rosas. Y claramente hay una situación donde se supone que ciertas tareas nos corresponden a las mujeres y ciertas otras parecerían corresponderles a los varones. Muchas mujeres tienen que dejar de estudiar porque tienen que hacerse cargo de las tareas domésticas acompañando a las personas adultas de una familia. Cocinar, limpiar, cuidar a hermanos menores y ayudarlos con las tareas escolares son algunas de las tareas que nuestras adolescentes se ven obligadas a realizar cuando hay dificultades económicas en un seno familiar. El dato es que el 78% de las chicas asumen esa carga en comparación con el 54% de los varones. ¿El acceso al dinero define el acceso a justicia? Hay una guerra invisibilizada y un acoso judicial contra las mujeres. El acoso niega las desigualdades económicas y por tanto muchas mujeres que no cuentan con los recursos económicos para pagar vertiginosos procesos judiciales, plagados de burocracia institucional, insensibilidad humana, carente de perspectiva de género, que desatiende el cumplimiento de los derechos humanos. El tema más invisibilizado es el abuso sexual contra las infancias y también el más impune y en algunas comunidades el más naturalizado. Silvia Onghini, que es una psiquiatra infanto-juvenil, dice, esto es una realidad que nos atraviesa y nos convoca también a quienes somos comunicadores, porque no es neutro lo que dice el comunicador o comunicadora. Los niños no pueden fantasear un acto sexual adulto. La mirada adultocéntrica devalúa la palabra del menor, quien es considerado un recipiente vacío y maleable. De cada 1000 casos de abuso se denuncian 100. De cada 100 se condena 1. Te pido desde el control que nos pases por favor el videíto. Gracias. ¿Sabías que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fueron víctimas de abuso sexual en la infancia? ¿Sabías además que el 80% de los abusos son intrafamiliares y que los abusadores son en un 95% hombres? El abuso sexual en la infancia es una forma más de violencia de género. Es comparable a la tortura y está invisibilizado. Quienes descubren los abusos y llevan adelante el cuidado integral de las víctimas, en su gran mayoría son las madres. Mujeres que al denunciar se enfrentan con un sistema judicial visceralmente patriarcal que en vez de juzgar y condenar a los abusadores, las hostiga y silencia las voces de los niños y niñas víctimas. ¿Sabes cómo se defienden los abusadores? A través del SAP, el falso síndrome de alienación parental. Se aplica convirtiendo al denunciado en víctima y a la denunciante en victimaria, acusando a las mujeres de inventar el hecho y alienar a sus hijos, llenándoles la cabeza, haciéndoles creer que sufrieron abuso con el fin de obtener algún beneficio. Se lo llama programación. Dicen entonces que las mujeres madres programan la mente de estas criaturas que luego repiten estos relatos inventados. Para desprogramar la supuesta alienación, sugiere que las niñas o niños queden al cuidado de sus abusadores, o sea,
de sus torturadores. Esta teoría la inventó Richard Gardner, un psiquiatra estadounidense que se suicidó en el 2003. Este psiquiatra fue un pedófilo confeso que sostuvo aberraciones tales como que la sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos. Que en la actualidad el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño pueda iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Las madres utilizan los abusos como excusa para una campaña de denigración del padre. Esto es lo que más se escucha en la justicia. Hoy este supuesto síndrome no puede ser citado en instancias judiciales, porque es desestimado por la comunidad de la salud mental en su conjunto y carece de aval científico. El síndrome de alienación parental fue desestimado y descalificado por la Cámara de Diputados y de Senadores para que no se utilice este falso síndrome u otras formas similares, aunque no digan SAP, que también diga que las madres son las que manipulan a sus hijos e hijas cuando denuncian abuso sexual en la justicia. ¿Por qué nos preguntamos? Esta lógica empalma con una mirada profundamente patriarcal que aún persiste, que maltrata a las mujeres y deja en absoluta desprotección a las niñas en un acto de permanente revictimización. ¿Te imaginas un escenario peor que una violación a una mujer? Sí, hay algo peor que eso. Una niña violada por su progenitor, su padrino, su tío, su abuelo o su padrastro. ¿Por qué? Porque a ninguna mujer violada la obligarían a volver a tomar un café con su violador. En cambio, a muchas niñas y a muchos niños los quieren obligar o los obligan a revincularse con sus progenitores que fueron sus abusadores. Nunca más, como sociedad, debemos mirar para otro lado. Delante de nuestras narices suceden las peores aberraciones. En los discursos, los organismos que deberían proteger a la infancia se desgarran las vestiduras. En la realidad, las mujeres protectoras son perseguidas con la ley penal de impedimento de contacto. La única herramienta efectiva para dar batalla a los abusos está en el vital movimiento de mujeres, para visibilizar y repudiar la aplicación del SAP y hacerle frente también a esta forma de violencia de género. Es fundamental que el feminismo en su conjunto abrace esta causa y la haga propia. Abuso sexual en la infancia, nunca más. Nuestra revolución no defiende abusadores. 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 Gracias. Mundanas, agrupación de mujeres. Este video lo hizo Mundanas y todas las personas, ustedes no las conocen, pero todas las personas que aparecen son referentas, periodistas, investigadoras y por supuesto la muy querida Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, que lamentablemente murió. Se nos mueren las madres, ya están muy viejitas. Bueno, y seguirán vivas en todas y cada uno de nosotros. Los datos son en sí mismos una intervención. Hay juicios y hay prejuicios en relación a este tema, pero la falta de estadísticas de ninguna manera indican que el abuso no exista. Se habla mucho del tema de las denuncias falsas, parte de todo el esquema. Los datos acerca de las denuncias falsas son absolutamente ideológicos. Hay organizaciones no feministas como el propio INDEC, que se ha dedicado a hacer una investigación, una organización, una ONG en la Argentina que se llama Chequeado, que investiga diferentes cuestiones, y también de La Vanguardia de Madrid, un dato del 17 de julio del 23, 0,01. En los últimos 12 del total de quiero decirles que la desestimación de las denuncias es un hecho frecuente en los sistemas judiciales. La mayoría de las mujeres no pueden sostener la ruta crítica ni pueden llegar hasta el final del laberinto judicial. Por lo tanto, se lee como denuncia falsa una denuncia que ha sido abandonada. Cualquiera que haya acompañado me refiero a poner el cuerpo a una mujer a hacer denuncias y a seguir la ruta crítica y el laberinto,
debería saber que para nadie es tan sencillo denunciar simplemente para joder a su ex, ¿no? Se cae rapidito eso. Perdón. Hay indicadores hay muchos. Hay muchísimas personas que trabajan con los indicadores de los niños, niñas en situaciones de conflictos severos, de violencia severa y de abuso. Hay profesionales académicas, académicos, activistas que trabajan tomando en consideración no solo las palabras, sino la sintomatología que presentan los niños. Me resulta conmovedor el esfuerzo de muchas personas en sostener la familia clásica, suponiendo que no hay nada mejor para un niño o una niña que vivir con su mamá y su papá. Este es un hecho que ha sido derribado desde la historia misma. Hogares monomarentales han existido siempre, las guerras, las parejas de dos varones, de dos mujeres, de travestis. Las niñas y los niños crecen perfectamente. No hay ninguna patología particular en niños y niñas que no conviven con la mamá y el papá. Pero sí hay patología particular en niños y niñas que conviven con violentos, que viven cotidianamente la violencia de su progenitor o de su padrastro contra su madre, que son testigos, lo cual implica son sujetos de violencia y que también padecen esa violencia. Los indicadores en relación al tema del abuso son muchos, cada vez más, porque cada vez más hay profesionales que trabajan con este tema. La custodia compartida impuesta, también este es un texto de Beatriz Gimeno en Misoginia Judicial, pero hay muchos otros textos y hay un gran movimiento en relación a esto. Y muchas de nosotras sostenemos que no debe haber custodia compartida cuando hay violencia. La idea de la custodia compartida induce a la idea de que no hay relación entre la violencia contra la mujer madre y la capacidad de ser un buen padre, un absurdo. Sostiene la ficción de la igualdad, negando la desigualdad estructural que las estadísticas demuestran cabalmente. Niega la diferencia patrimonial y avala la ausencia del sostén económico. La custodia compartida viene buenísimo para que los varones dejen de pasar la cuota de alimentos. Varones a los cuales la crianza nunca les importó hasta el momento del divorcio, por ejemplo, y que entonces empiezan a hacer unos reclamos extrañísimos algunos. Enrique Stola suele decir que un varón que es un buen padre y que se ve sometido a los arbitrios caprichosos que pueden suceder y existir de una mujer, lo primero que va a hacer es evitar el dolor de su hijo. Evitar someterlo a situaciones judiciales que lo lastimen. Evitar tironearlo. Trabajar sobre sí mismo para ver de qué manera puede ir reparando y recuperando ese vínculo con ese niño o con esa niña. Yo no sé si algunos de ustedes vio alguna vez cómo la policía, la guardia, con una indicación judicial, llega a una casa o llega a una escuela para llevarse a un niño alienado, manipulado por su madre. A los gritos. Las brasileñas los llaman arrancamiento. Los arrancan. Se los llevan con policía. Los separan de otros hermanos que a lo mejor no son hermanos biológicos. Esto es lo que sucede con quienes dicen que hay que separar a como dé lugar a este niño alienado de su madre protectora que lo manipula. Si eso no es violencia, si eso no es dañar a una criatura, la verdad es que vamos a tener que redefinir
unos cuantos términos. La vinculación forzada, como muy bien decía Luciana Pecker en el video, es el ejercicio de la crueldad. Un sistema de justicia y medios que idealizan los vínculos biológicos, niegan y desmienten todo tipo de violencias. Y la idea que en realidad es una ideología familiarista, biologicista, que supone, porque se ha mencionado aquí la Convención de los Derechos del Niño y el bien superior. Y yo planteaba ayer acerca de lo que significa, ¿quién decide qué cosa es el bien superior? Si empezamos por no creerle al propio niño, es una trampa mortal. No le creemos porque decimos que la mamá le llenó la cabeza, entonces partimos de la idea de que nos está mintiendo. Es un maleus maleficarum como con las brujas, ¿no? Si confesaban eran brujas, si no confesaban también eran brujas, ¿no? Entonces de paso las quemábamos en la hoguera. Los derechos de la infancia están siendo atropellados. Cuando la justicia es patriarcal, daña, lastima, mata. Yo soy Jano, quiero estar con mi mamá. Fue una campaña que se hizo para recuperar a un niño que la jueza había arrancado de su vida cotidiana y fue entregado a su abuela paterna con quien él no tenía absolutamente ningún vínculo. El padre estaba preso. La historia de Jano es la historia que yo cuento en la charla TED, pero la historia de Jano además es la historia de muchos Janos. Con violencia no puede haber de ninguna manera cuidado compartido. Y por último, violencia vicaria, que por supuesto es el último de los conceptos tan irritante para algunas personas, que le agradecemos a Sonia Vaccaro y a muchas otras profesionales que trabajan con este concepto, porque además hemos visto, yo personalmente he cubierto como periodista, algunas situaciones en que los varones progenitores advierten: te voy a pegar donde más te duele, te voy a quitar lo que más querés. Y horas después, el niño, la niña fue asesinado. Recuerdo un caso en Entre Ríos de un tipo que chocó su coche con sus mellicitos de 5 años. Uno de ellos sobrevivió. Los audios en el teléfono de la mamá de los chicos decía: te voy a pegar donde más te duele. Eso es violencia vicaria. Aquí en México, por suerte, ha sido incluida. Bueno, por supuesto que podemos hablar de las nuevas masculinidades, debemos hablar de las nuevas masculinidades, debemos desmontar el mandato de la masculinidad hegemónica que les enseña a los varones a resolver las cosas a los palos, a las piñas, a lo macho, como dicen aquí en México. Poder generar nuevas paternidades, porque por supuesto de lo que estamos hablando son de los derechos humanos y de la calidad de la democracia. El patriarcado, como decía ayer, no solo impacta en la calidad de vida de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas, también impacta en la calidad de vida de otros varones, no hegemónicos, no poderosos, no propietarios. Ya termino. Poder encarar este desmantelamiento del mandato de la masculinidad hegemónica es lo único que nos va a garantizar que vamos a seguir por este camino donde vamos visibilizando lo que durante siglos fue invisible. La violencia machista ha sido invisible. Mi marido me pega lo normal. Los cadáveres que entraban a los hospitales, a las morgues y a los cementerios, entraban por muerte natural. Los suicidios por instigación entraban como suicidio. Poder visibilizar, reconocer, darle dimensión, incluirlo en el esquema de la teoría, de la práctica y del acompañamiento, es la manera que nos damos cuando nos planteamos cómo acompañar a las víctimas. Ayer les decía, en algunos juzgados recibimos en la Secretaría, trabajamos muy articuladamente con los juzgados, con las fiscalías, con
con la seguridad, con la policía. Pero recibimos muchísimos oficios mandando a las mujeres víctimas de violencia a terapia. Y no deja de ser casi un absurdo, ¿no? Porque la verdad es que una mujer víctima de violencia no está patologizada, no tiene un problema ella. Está viviendo una situación que la pone en una situación problemática. Necesita justicia. Necesita, en todo caso, que la preserven de la situación de violencia. La situación de violencia no es individual. Vivimos en sistemas violentos. Y me parece que poder reconocer, poder googlear, poder buscar, poder mirar qué es lo que pasa en el mundo con este tema, es lo que nos va a dar la pista de por qué hablamos de una cuestión sistémica. Y por supuesto, para las nuevas generaciones, las nuevas paternidades y el acceso a las emociones son absolutamente imprescindibles. Para acompañar finalmente a las víctimas, las violencias machistas, mujeres, disidencias sexuales, infancias, niñeces, adolescencias, vejeces y otros varones no hegemónicos, para poder garantizar intervenciones exitosas, empecemos por escuchar, por creer, por desmontar el mandato de masculinidad hegemónica. Trabajemos para construir una comunidad. Volvamos al concepto de comunidad que el patriarcado capitalista nos pone cada vez más individualistas para poder construir una comunidad no patriarcal. Y permítanme una licencia más en medio de todas las que ya me he tomado. Algunas de mis colegas han iniciado sus actividades proponiéndoles alguna actividad. Yo les voy a proponer que compartamos la música. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Todas las comas por reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendió yo, todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther, soy soy la niña que tuviste por la fuerza. Soy la madre que llora por sus muertas. Y soy esta que para pagar las cuentas. Todas las bombas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.
sus centros la tierra, sonoro rugir del amor. Y tiemble en sus centros la tierra al soror de la Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Tremendo cierre con esta pieza. Si nos permiten, por cuestión de tiempo y también la activa participación, además de los asistentes del sismo, procedemos con 2 preguntas únicamente del público. Por favor. Primera y, si me permiten, segunda. Si nos permite el tiempo, pasaremos a una tercera pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonel de la Universidad de Insurgentes. Bueno, mi pregunta es, ¿de dónde cree que venga este problema de la violencia? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, yo les decía que hay mucho texto, hay una historia de la misoginia que les recomiendo mucho. Hay antropólogas que han trabajado y que siguen buscando por qué esta cuestión. Silvia Federici, que es una filósofa italiana muy interesante que habla del patriarcado del salario, habla de las cuestiones económicas y de las cuestiones que significan que somos las mujeres quienes parimos, que somos las mujeres quienes biológicamente tenemos un poder que por el momento es irreemplazable. Y que eso genera y ha generado a lo largo del inicio de los tiempos diferentes circunstancias. Yo no soy antropóloga, en mi próxima vida me encantaría hacerlo, pero sí me parece sumamente interesante poder empezar, para ustedes además, que están formados, que son jóvenes, que están empezando a estudiar y que todas estas cuestiones no aparecen, como yo decía ayer, en la currícula, poder sumar todo lo que tiene que ver con lo económico, leyendo a Silvia Federici, con lo ancestral, con lo mítico, con lo religioso, con las ideas acerca de la subordinación, para poder entender cómo es que a lo largo de los milenios y de los siglos se instala esta situación tan profundamente odiante en un sentido, ¿no? El otro día decía Dora Barrancos, una historiadora argentina, maestra querida, que mirando el panorama del avance de las derechas en el mundo, los referentes, Bolsonaro, Trump, Milei, Meloni en Italia, en Hungría, Vox en España, en diferentes lugares, son diferentes entre sí en algunas cuestiones, pero tienen algo en común, el antifeminismo. Con lo cual me parece súper interesante poder pensar en estas cuestiones, ¿no? Hay antropólogas que hablan de rasgos patriarcales desde el neolítico y hay otras, como María Lugones, que hablan de el patriarcado en nuestra región desde la colonización y la llegada de Colón y de las religiones, ¿no? Bueno, está en investigación, sin ninguna duda. Yo no tengo la capacidad, ni la formación, ni los saberes, más que para hacerme preguntas y para poder pensar conversando. No tengo las respuestas, me hago las preguntas, y las preguntas me las hago acompañando a las víctimas. Si nos apoyan con el micrófono en la primera fila, por favor. Hola, buenas tardes, licenciada Liliana. Bueno, yo soy Rubí Ramos, estudiante de Derecho en la UVM, y mi pregunta es, ¿de qué manera las mujeres enfrentan la revictimización en los procesos judiciales y de qué manera perpetúan a la misoginia institucional? Gracias, es cuanto.
Gracias por tu pregunta. La misoginia se perpetúa en la falta de formación de los profesionales. Comentábamos en el almuerzo que hay una formación de las y los abogados que tiene que ver básicamente con el tema del litigio, ¿no? Las y los abogados no tienen una suficiente. Deberían llevarla a Virginia muchas veces a dar clases para poder revisar lo que tiene que ver con lo restaurativo. Hoy escuché hablar de justicia terapéutica. Yo nunca había escuchado ese concepto. Bueno, me parece que hay un posicionamiento que durante mucho tiempo fue el punitivismo, la cárcel, el castigo, y que no nos ha dado resultado. La verdad es que eso no ha funcionado. La misoginia sigue vivita y coleando y nos siguen matando de a una. Por lo tanto, eso no funcionó. La otra pregunta es cómo nos defendemos nosotras las mujeres. La respuesta es fácil, agrupándonos, no quedándonos solas jamás. Cuando Montferrer habla de la sororidad, el descubrimiento, Virginia habla de los círculos de sanación. Nosotras hablamos, las antropólogas hablan de comunidad, en los barrios se habla de generar sistemas de seguridad y de alerta para poder cuidarnos, no ir sola jamás a hacer una denuncia, nunca. Ir con alguien que acompañe, ir asesorada, ir sabiendo a qué es lo que una va, no quedarse sola sintiendo muchas veces con vergüenza, porque es interesante lo que sucede, ¿no? Si me roban el coche, yo no siento vergüenza de que me lo roben. Ahora, si un varón me pegó, la primera sensación es de vergüenza. Y esa vergüenza que nos inoculan hace que luego no podamos compartirlo, que no lo contemos, que tardemos en poder contarlo. Bueno, la primera respuesta siempre es no quedándonos solas, agrupándonos. Aquí hay una pregunta. Yo era la número 2 y me voy a permitir, ¿no? Decirle a la licenciada Liliana Hendel que desde una postura muy respetuosa, y voy a intentar ser muy respetuosa, estamos hablando de que no adoctrinemos, de que no hablemos de términos que no existen, como es lo han llamado el pretendido síndrome de alienación parental. Como mujer feminista, violentada en múltiples ocasiones, como psicóloga que ha acompañado juicios de violencia, que ha acompañado familias en procesos de divorcio, custodia, abuso sexual. Me parece muy importante decir que no podemos hablar de que un término no existe porque a alguien se le ocurre decir que no existe. Desde 1983, que se empezó a hablar de síndrome de alienación parental, han pasado casi 30 años. Se sigue investigando al respecto. Se ha hablado y se ha cambiado por el término de interferencias parentales porque hemos entendido el término de una manera muy distinta, muy completa. Decían mis compañeras en las mesas, es impensable pensar que un niño, una niña, un adolescente no se le dé la oportunidad de revincularse con sus familias, porque es el derecho de esas infancias. Cuando la violencia no ha sido comprobada, que es en muchos casos. Y para terminar, y no me quiero extender porque quiero respetar el horario del mismo evento y de esta escuela judicial que nos ha acompañado desde ayer y hoy, quiero ser muy precisa como científica forense. El término violencia vicaria, que si bien está en la ley y ha permeado mucho como lo hizo alienación parental en mucho tiempo, para quienes llevamos en esto ya bastante, el término de violencia vicaria no existe. No existe, fue acuñado, y si vamos a tratar de desacreditar a las personas por lo que fueron, la primera persona que lo mencionó en Argentina fue Jorge Corsi. ¿Saben quién es Jorge Corsi? Bueno, no voy a ahondar más al respecto. Lo retoma Sonia Vaccaro. Díganme, yo hice un análisis bibliométrico desde 1980, que se empieza a hablar de alienación parental,
hasta febrero de este año, no hay una sola publicación científica, una sola, que sustente la existencia de el término violencia vicaria. Uno solo no existe. Los 3 o 4 que hay se relacionan con otras temáticas y no es en ir afán en contra de los feminismos o el feminismo, no es mi intención porque yo soy mujer y he sido víctima de violencia muchas veces, desgraciadamente, porque entiendo esta estructura patriarcal dentro del mismo poder judicial. Estoy aquí porque esta gente que está aquí, que se está formando, tiene derecho a conocer las dos caras de la historia. No podemos permitir entonces adoctrinamientos ni en un sentido ni el otro, que hable la ciencia en beneficio de los justiciables. Buenas tardes, soy servidor Víctor Lenin, soy perito del Consejo Federal de la Judicatura y bueno, me uno a lo que comenta la doctora. ¿Por qué? Porque le estoy escuchando lamentablemente y en su exposición hizo 2 distorsiones cognitivas. La primera, sobre generalizar. De ese hombre o de esos hombres que usted nombró, pues yo no me identifico y no creo que muchos de los que estemos aquí lo hacemos. Y también soy padre, soy abuelo y yo no educo así a mis hijos ni a mis nietos, sí. Y bueno, y mucho menos a las personas que están conmigo. Y creo que habemos muchos muy buenos hombres que no estamos nombrados ahí, sí. Y me imagino exactamente lo mismo en Argentina, porque tengo muy buenos amigos argentinos que también se dedican a lo mismo. Entonces, partiendo desde ahí, pues veo que su conferencia lamentablemente es, pues ahora sí, del otro lado, generar una violencia de género, pero ahora contra el género masculino. O sea, no tenemos nosotros la responsabilidad por haber nacido con esta genética, ¿sí? Y lamentablemente tampoco en que se nos sobregeneralice que todos los hombres maltratamos. Y otro punto muy importante de nuestra profesión como psicólogos es que cualquiera, la línea entre lo cuerdo y estar mal, tener algún trastorno, la locura, como muchos le llaman, es tan delgadita y la podemos tener hombres y mujeres. Y nuestra labor profesional es atender tanto al que está cuerdo, el que sufrió violencia, el que ejerció violencia, al sistema completo. Sino, ¿qué vamos a hacer con nuestra sociedad? Y otra cosa que también quisiera abonar dentro de esta parte de la falsedad de la violencia vicaria es Annie McMurray, le voy a plantear algo. Si una persona descubrió algo y le puso su nombre y definió qué es, como el caso de Annie McMurray en el 97 y de Bandura en el 69, Bandura comentaba que lo vicario tiene que ver con el aprendizaje que nosotros tenemos a través de la imitación. Y Annie McMurray habló de violencia vicaria por primera vez, juntando los dos términos, en Estados Unidos, indicando que lamentablemente la violencia que a veces aprenden los niños viene desde casa. Puede ser papá, mamá, pueden ser los tíos, todos los que usted nombró, ¿sí? Pero entonces hablamos que el sistema familiar, cuando ejerce ese tipo de violencias, es violencia vicaria. Pero no estamos hablando de un género específico, no estamos diciendo ella nunca dijo el hombre es el único que realiza violencia. No sé, pongo también en tela de juicio. ¿Las personas que hemos atendido solamente hemos sido violentados por hombres? Pues no. Entonces, pues lamentablemente lo que hizo Sonia Bácaro, y se lo comento porque se lo escribí, la hemos invitado a N cantidad de eventos para que debata, para que diga desde su punto de vista científico,
nunca ha respondido, más que no tengo tiempo para otra ocasión. Bueno, para noviembre, y va a ser en su país, va a ser un congreso internacional de alienación parental. Con todo gusto está invitada. Sí, el organizador, el doctor Bernet, el doctor Amaro. Con todo gusto, también hay personalidades de Argentina. Entonces, pueden ir verificando. Sí. Y pues, bueno, gracias. Bien, pues ciertamente somos parte de esta historia. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo no podremos tener más preguntas. Sin embargo, recordar siempre que debemos de tener la apertura al debate, siendo esta historia en la que estamos viviendo que ciertamente es controversial. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, el licenciado Manuel Orlando del Prado Ramírez hace entrega de un merecido reconocimiento a la licenciada Liliana Hendel.